esa es una realidad por la cual es algo que está dentro de la vida. La muerte es parte de la vida también. Y lógicamente les toca a nuestras mascotas. Y hoy en día, o sea, cada vez más la mascota pasó a ser una parte sumamente importante de la familia. Entonces, en la mayoría de las familias, la mascota es un miembro más, es otro integrante más de la familia. Entonces, ¿qué ocurre cuando llega ese momento? Nos llega ese momento en algún punto todos pasamos o vamos a pasar por eso cuando, para la gente que tiene mascotas, que llegan, que se nos va y a veces no hay nada que hacer, a veces ya porque es alguna enfermedad crónica, terminal, a veces algo más duro que es un accidente, a veces nuestra mascota es joven un accidente. Entonces, ¿qué ocurre? Uno está tan apegado a la mascota que el dolor que nos produce es tan grande como si fuese que hemos perdido a una persona. Y mira, acá te digo algo muy importante que tenemos que entender. Hay diferentes, o sea, cada persona tiene su forma de vivir su duelo. Todos vivimos nuestro duelo de forma diferente. Lo que nosotros tenemos que aprender a comprender, el primer paso es comprenderle a esa persona que está sufriendo. Nosotros, a veces es nuestro hijo, a veces son nuestros padres, o algún abuelo, ¿verdad?, que perdió a su mascota. Y nosotros absolutamente no tenemos que minimizar este momento por el que ellos están pasando, porque tal vez uno les sea más fácil superarlo, pero a otras personas les sea mucho más difícil. Eso ya depende de cada individuo. Persona. Porque el Doctora, duelo es la pérdida. Doc, justamente con respecto a eso, ¿verdad? Yo tengo un caso que está muy pegado a mi memoria y tiene que ver un poco con la forma en la que lidiamos como amigos con la muerte de una mascota que formaba parte como de nuestra amistad también con unos vecinos y muy amigos míos y de mis hermanas. Cuando éramos pequeños, ¿verdad? Era un perro collie que prácticamente creció con nosotros desde que éramos pequeños hasta que fuimos adolescentes o preadolescentes. Y ese perro falleció y mis amigos estaban tan tristes y tan dolidos que se hizo como una especie de velatorio a la mascota entre nosotros los amigos, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, por ejemplo, uno dice ya de grande o ve en las películas o qué sé yo, que cuando se muere el hámster se le pone en una cajita y se hace despedir al niño con algunas palabras, ponerle unas flores, enterrarlo en el jardín. Ese proceso también de cómo lidiar ya con el animal recién fallecido, ¿está bien despedirlo de esa forma para los más pequeños o qué es lo que se recomienda? Está totalmente bien. No solo para los más pequeños, eso puede darse en los más pequeños, en las personas adultas, o puede darse en una persona anciana también. Como te decía, cada uno tiene la forma de vivir su duelo. ¿Por qué? Porque el duelo es un estado del cuerpo, un estado psicológico, un estado emocional y también un estado físico. Y es una etapa por la que uno pasa por una pérdida. Puede ser la mascota, puede ser de una persona, un ser querido, puede ser, inclusive se denomina duelo, cuando es un cambio muy duro, por ejemplo, cuando te enteras de una infertilidad, separación de la pareja, o sea, son duelos por el que uno pasa. Entonces, cada uno tiene que buscar la forma de minimizar ese dolor. El dolor es inevitable, eso no vamos a discutir, de que va a haber dolor, va a haber dolor. Ahora, lo que nosotros tenemos es que tratar de evitar o disminuir por lo menos el sufrimiento. Entonces, muchas veces para disminuir eso, hacer acciones como lo que acabas de decir, hacerle un funeral, ¿verdad?, enterrarle. Muchas veces se puede plantar en su nombre, ahí donde se le enterró, algún arbolito o algún arbustito, algo que nos guste, o hacerle algún dibujo, sobre todo si son niños, decirle vamos a hacer un dibujo para que quede en el recuerdo. Entonces son acciones como que a uno le ayuda a superar un poco más rápido
ese duelo, digamos, o ese dolor. Doctor, No hay que olvidarse también que el hecho de que uno aprenda a lidiar o aprenda a aceptar esa pérdida no significa que uno olvide. Entonces uno no tiene que pensar, no, yo voy a olvidarme de mi mascota si ya no pienso más en ella o en él, ¿verdad? No, uno no se olvida, simplemente uno aprende a aceptar esa pérdida y a vivir con esa pérdida, a seguir con una vida normal, digamos. Entonces eso es totalmente aceptable, es aceptable estar triste, es aceptable llorar. Lo que no es aceptable es que nos dejemos guiar por lo que los otros dicen, porque muchas veces uno quiere minimizar inconscientemente, tratando de ayudar a la otra persona, te dice es simplemente un animal, es una mascota, no podés estar así, no es para tanto, vamos a traerte otro perrito, otro gatito, otro hámster o lo que sea. Muchas veces trata de suplir esa pérdida. No conscientemente, inconscientemente tratando de ayudar a la otra persona que está dolida realmente. Pero son cosas que no es conveniente hacer, ni tampoco dejarnos guiar. doctora, es cierto, puede tomarnos a todos de distintas maneras. El duelo, la intensidad de ese dolor puede ser distinta, ya sean personas adultas o en niños, dependiendo también si tenemos o no otras mascotas al mismo tiempo, si es la única de la casa. Como usted decía también, si ya estaba enfermo por varios tiempos o sufrió un accidente repentino. Ahora, doctora, ¿qué hacemos cuando ya cumplimos ese proceso de duelo, ya asimilamos la pérdida, la ausencia, pero se va haciendo notorio el vacío en la casa en caso que tengamos una sola mascota, ya no está? ¿Cómo complementamos esa ausencia? ¿Es necesario tal vez traer otra mascota de las mismas condiciones, casi idéntica, o reemplazarla por otro animal? ¿Qué usted sugiere? Hay que tener en cuenta que el reemplazo nunca se va a dar, nunca vamos a reemplazar a esa mascota que hemos perdido. Ahora, traer otra mascota es bueno siempre y cuando la persona ya esté en condiciones de recibirle. Hay personas que mucho más rápido ya quieren tener otra mascota porque necesitan con qué distraerse o estaban acostumbrados a cierto ritmo de vida con su mascota y necesitan justamente para que les ayude a superar del todo ese duelo. Y hay personas que necesitan estar, digamos que en soledad sin su mascota por más tiempo para poder superarlo. En caso de que no le traigas todavía otra mascota, sería bueno suplir con otras actividades para ayudar a que el duelo pase más rápido. De repente, inclusive comentar del dolor que uno siente con amigos que han perdido mascotas, que sabemos que han querido mucho, que han sufrido, hacer actividades al aire libre, hacer alguna actividad que nos guste, algún pasatiempo, si te gusta, por ejemplo, la música, el baile, o sea, entretenerte, digamos, con otras cosas para no pensar tanto en esa pérdida. Ahora, hay muchos que me preguntan cuando ya saben que su mascota está en un estado terminal, digamos, o ya están viejitas o por una enfermedad crónica que saben que en cualquier momento puede ir, de un día para otro pueden irse. Siempre me consultan, sobre todo se da cuando hay niños o cuando hay gente adulta, cuando la mascota es de una persona adulta, aunque no lo crean, los niños asimilan mucho más fácil que la persona adulta, que una persona, que unos abuelitos. A ellos a veces les cuesta mucho más. Entonces a veces me preguntan si es que es conveniente traer otra mascota antes de que eso suceda. Y yo suelo recomendar personalmente, si es que la familia, la casa está en condiciones de recibir a otra mascota, no es una mala idea, pero siempre y cuando traer una mascota que esté en las condiciones, ¿verdad? Que pueda hacerle compañía, o si la mascota que se está por ir era muy activo, ver una otra mascota activa. ¿Por qué eso? Por un lado, la persona que va a sufrir pérdida, no le vamos a sacar el dolor, pero por lo menos le vamos a minimizar, porque digamos que va a tener otra actividad con que distraerse. Va a estar distraído porque tiene que atenderle a su nueva mascota, al nuevo bebé de la casa. Entonces le va a restar tiempo a ese dolor que ella está sintiendo por la pérdida.
Por otro lado, muchas veces cuando nosotros llevamos una mascota, un cachorro, por ejemplo, que es muy activo, a veces a nuestra mascotita vieja como que le alegra la vida, empieza a jugar un poco más, entonces les damos, esos últimos tiempos, digamos, le damos un poquito más de actividad y de alegría. Entonces son cosas que se pueden realizar. Doctora, imagino que a vos justamente como médica veterinaria te habrá tocado en incontable cantidad de veces debatir con familias sobre tratamientos en caso de enfermedades crónicas o bien si ya no había caso de ir a terminal, la eutanasia. ¿Cómo guiar a una familia en ese proceso de decir hasta acá nomás se puede luchar? Porque a mí me pasó el mes pasado, mi perra ya era muy viejita, tenía cáncer, nos sugirieron eutanasiarla, nosotros no aceptamos, inició el tratamiento y no aguantó la primera quimio y falleció con muchísimo más dolor del que probablemente hubiera fallecido si nosotros aceptábamos eutanasiarle cuando el médico nos lo aconsejó. Entonces, ¿cómo explicarle a una familia que a veces lo mejor es decir quizás adiós unos días antes o un poco antes? Eso también es un punto bastante delicado. Hay que comprender que el término eutanasia significa muerte misericordiosa. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos restando ese dolor, le estamos evitando ese dolor último que está sufriendo nuestra mascota. Entonces, es importante comprender primero eso, porque el término a veces hacer dormir o eutanasia a veces cae un poquito pesado. Entonces, es importante entender que eso significa muerte misericordiosa. Ahí en este caso, por ejemplo, ustedes comenzaron su duelo ya antes que la mascota se vaya. Al recibir esa noticia, uno ya empieza el proceso de duelo y normalmente ocurre lo que les ocurrió, es el proceso de negación. El duelo tiene 5 fases, no siempre uno pasa por las 5 fases, pero el primero suele ser la negación, cuando uno no acepta. Entonces, de repente, suele pasarme. Suele ocurrir y le ocurre a mis colegas, ¿verdad?, que los clientes no quieren aceptar. Yo personalmente y siendo profesional pasé por eso, no queriendo aceptar que mi mascota ya llegó su momento y ya se tenía que ir. Entonces, uno le explica al propietario, pero ya depende de cada familia tomar esa decisión. Nosotros hacemos todo lo que se puede, lo humanamente posible, que el resto ya cae fuera de nuestras manos. Ahora, Doc, con respecto un poco a la responsabilidad que uno tiene que tener a la hora de perder a una mascota por alguna enfermedad que es muy contagiosa, como puede ser de repente la leishmania, el moquillo, entre otras, ¿verdad? Hay que hablar también un poquito de la responsabilidad del tiempo que puede llegar a ser preventivo para que la mascota nueva que llega a la casa no se vuelva a enfermar de nosotros. Entonces, si podés explicarnos un poco también con respecto a la responsabilidad de traer a una mascota demasiado pronto en caso de que nuestra anterior mascota haya fallecido de algo muy contagioso. Normalmente si es por algo sumamente contagioso, lo que siempre se sugiere es ver las precauciones antes de traerle. Por ejemplo, si en la casa hubo parvovirus, hubo moquillo, entonces traer una mascota ya vacunada. No traer un cachorrito de 40 días, de 30 días, ni siquiera de 2 meses, sino que ya tenga, si es posible, todas las primeras dosis. En caso de que sea por leishmaniasis, por ejemplo, es algo que hoy puedo fumigar mi casa, está súper bien, pero en una semana ya es diferente, porque el vector es un mosquito, el vector es un volador, entonces es algo prácticamente incontrolable. Entonces ahí no hay un tiempo que podamos decir es el adecuado para traer otra mascota con respecto a la enfermedad. Entonces ahí nosotros es más bien tener los cuidados de utilización de pipetas, de collares, también las vacunas, pero la vacuna recién a partir de los 4 meses se aplica en estos casos. Entonces eso va a variar de acuerdo a cuál fue el motivo, cuál fue la enfermedad que llevó a nuestras mascotas. Y la buena educación previa a traerla a la casa. Doctora, usted ratificaba algo muy importante cuando decía asimilar el dolor y comprender precisamente el momento difícil que se vive.
En caso de que haya niños en la casa y se hayan encariñado mucho, hay que contarles la verdad. Yo he conocido casos que habitualmente los padres o los mayores le ocultan la verdad y le dicen, por ejemplo, no, se escapó, se perdió. Se fue al campo. Se fue al campo, está con tu abuela. O sea, es importante decirles la verdad y saber encarar la situación, ¿verdad, doctora? Sí, es sumamente importante y ocurre muchísimo eso con que a los niños no se les quiere decir. La verdad no es fácil, no es un proceso fácil también decirle a un niño, sabes que tu mascota se murió por tal o cual cosa, ¿verdad? O tu mascota tiene una enfermedad, no va a vivir por mucho tiempo. Es sumamente difícil, pero aunque ustedes no lo crean, ellos asimilan mucho mejor que nosotros los adultos esa situación. Con una buena explicación ellos comprenden perfectamente. Les duele, sí, pero pueden asimilar mucho más fácilmente. Y es muy importante también este proceso porque uno empieza a comprender, digamos, que los procesos de la vida o la etapa de la vida, porque es algo que en el futuro le puede servir cuando tenga la pérdida de sus abuelitos o de algún ser cercano, o algunos amiguitos. Entonces, es importante hablarles con la verdad. Muchas veces yo me ofrezco cuando hay esa situación, le digo a los padres, mira, tenés que explicarle tal forma, y si querés podemos coordinar y le traes inclusive a la criatura y yo converso también y le explico. Y ellos comprenden perfectamente. Van a llorar, les va a doler, pero la asimilación es impresionante cómo lo hacen. Muy interesante, doctora, y muy importante sobre todo el tema que tocamos el día de hoy. Te queremos agradecer y por supuesto no te queremos despedir sin antes preguntarte cómo hace la gente interesada en consultar contigo. Puede comunicarse a través de las redes, en Imperio de las Mascotas, puede llamarnos también al 0972-628-302, sobre Madanlí, Casa Sinforiano Busto estamos. También estamos dentro del Paseo 1811 y ahí el número del 0974-210-100. Cualquiera de ambos números podemos atenderle.